Hermanos, nació en mi corazón, antes de continuar nuestro camino por el tabernáculo de Dios, que nosotros entendamos esta verdad que es fundamental, porque de nada sirve, mis amados, de nada sirve que nosotros estudiemos y encontremos todas las maravillas del tabernáculo de Dios, del tabernáculo de reunión, si dentro de nuestro corazón estamos diciendo, pues yo no soy levita, pues yo no soy hebreo, yo no soy judío, yo no tengo sangre de Abraham, así que ¿qué tiene que ver esto conmigo? Por esa razón hoy quiero hablarle, antes de continuar avanzando, vamos en el camino a la presencia de Dios, en el camino a la gloria de Dios, al lugar santísimo en donde se manifiesta o se manifestaba la Shekinah gloria de Jehová. Pero antes de continuar en ese camino, vamos a hablar del sacerdocio, para que nosotros entendamos qué tiene que ver esto con nosotros. En hebreo, la palabra sacerdote se dice Cohen, esa es la traducción para sacerdote, y vamos a estudiar, hermanos, como dice aquí, que Dios ha querido siempre un pueblo de sacerdotes. Siempre el deseo de Dios es que el pueblo que se acerca a Él sea un pueblo de sacerdotes. Desde el principio, el deseo de Dios ha sido un pueblo sacerdotal, un pueblo que sea y que ejerza el sacerdocio. Por favor, diga conmigo, un pueblo que sea y que ejerza el sacerdocio. Amén. Lo vemos desde el principio con el mismísimo pueblo de Israel. El mismo pueblo de Israel fue llamado a esto. Éxodo 19:6, lea conmigo, dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esto se le fue dicho al pueblo de Israel. ¿Qué quería Dios de este pueblo, hermano? ¿Qué quería Dios? Que fueran un reino ¿de qué? ¿Un reino de qué? De sacerdotes y gente santa. Dios siempre buscó, desde que tomó a Israel, que el pueblo que se acerca a Él fuera un pueblo sacerdotal. Un pueblo de sacerdotes y de gente santa. Hablemos un poquito del sacerdocio levítico, cómo funcionaba, y vamos a ir conociendo poquito a poquito cómo llega eso hasta nosotros. Así que, hermanos, aquí sí me voy a acercar para mirar un poquito mejor, pero vamos a hablar del sacerdocio levítico. Los descendientes de Aarón. Yo no sé si usted alcanza a ver, pero si no alcanza a ver, yo se lo leo. Aarón, el hermano de Moisés, y sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, fueron la familia apartada por Dios para el sacerdocio, y su padre Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel. Tiempo después, en la desobediencia del desierto, toda la tribu de Leví es escogida por Dios para ser constituida la tribu sacerdotal, y así da inicio el sacerdocio levítico. Desde el primer sacerdote que fue escogido por Dios, que fue Aarón, Aarón proviene de la tribu de Leví. Aarón y su familia, que fue la primera familia sacerdotal escogida por Dios, ahí están los nombres de sus hijos, y Aarón fue vestido por Moisés, por mandato de Dios, con las túnicas de sumo sacerdote, siendo el primer sumo sacerdote Aarón. Ellos fueron la primer familia sacerdotal, y luego habría de unirse a ellos, hermanos, toda la tribu. Usted conoce lo que pasó, ese evento cuando todo Israel desobedeció, pero la tribu completa de Leví mostró obediencia, y no nos vamos a meter a eso, pero por esa obediencia Dios los escogió. Dios los apartó para que toda la tribu se convirtieran en sacerdotes, y así da inicio el sacerdocio levítico, en donde toda la tribu absolutamente servía a Dios como sacerdote. Ahora,
El sacerdocio era por sangre. Esto es importante. Por favor, repítalo conmigo. El sacerdocio era por sangre, por nacimiento. El sacerdocio era por sangre y era por nacimiento. El sacerdocio era otorgado solamente por nacimiento. No podías prepararte, estudiar o pagar para ser un sacerdote. Venía por sangre, solo por nacimiento. Solo la tribu de Leví era la tribu sacerdotal y solo un descendiente directo de Aarón podía ser nombrado sumo sacerdote. Si tú no habías nacido en la tribu de Leví, tú no tenías esperanza nunca jamás de ser sacerdote y de poder acercarte a Dios salvo hasta el atrio. Oiga lo que dije, hermano. Si tú no eras levita, lo más cerca que podías aspirar a estar de Dios era el atrio. Y no solamente necesitabas ser levita. Si acaso tú eras uno de los que anhelaba llegar hasta la mismísima presencia de Dios, siendo sumo sacerdote, bueno, déjeme decirle que ese era un privilegio solo del linaje de Aarón. Por supuesto, eran levitas, pero tenían que ser de la familia de Aarón. Un descendiente de Aarón era el único que podía ser nombrado o que podía ser constituido sumo sacerdote. Divisiones sacerdotales. Habían 24 divisiones sacerdotales que servían en las cosas sagradas. Tenían turnos y tiempos para ejercer su sacerdocio. Lucas 18:9 dice, ¿verdad? Ustedes recordarán cómo, hermano, el papá de Juan el Bautista, dice la Biblia que le tocó por suertes, le tocó en turno servir en el santuario, porque había divisiones dentro. La tribu de Leví era tan grande y era tan amplia que tenían como un rol, como un schedule, y había tiempos y turnos para cada uno de ellos. Habían específicamente 24 divisiones sacerdotales, 2 veces 12, número de gobierno, número de discipulado. Entonces, un sacerdote era nombrado principal, el cual era el sumo sacerdote, quien era el presidente del Sanedrín y el único que podía entrar en el lugar santísimo. El sumo sacerdocio duraba 1 año. Eso lo dice Juan capítulo 11, versículo 49 al 51. Cada sumo sacerdote era establecido por el tiempo de 1 año. Si usted recibía el nombramiento de sumo sacerdote, usted estaba constituido por 1 año, ¿sí? Y era el presidente del Sanedrín. Ahora, hablemos un poquito del clímax del sumo sacerdote. El sumo sacerdote llegaba al clímax de su ministerio el día de la expiación, día en el que entraba dentro del lugar santísimo para ofrecer la sangre del sacrificio que, de ser aceptada, garantizaba el favor de Dios sobre su pueblo por 1 año más. Ese evento, amados hermanos, el día de la expiación, era el día más importante en la vida del sumo sacerdote. Ministerialmente hablando, y yo me atrevo a decir que en general en toda su vida. Ese era el clímax, esa era la cúspide del ministerio del sumo sacerdote. Porque en ese día era cuando el sacerdote, después de haberse preparado por meses, oiga, porque no era que solo entraba y ya. Después de haberse preparado por meses, finalmente el día de la expiación entraba dentro del lugar santísimo y entraba con la sangre del sacrificio. Esta sangre era derramada, esta sangre era presentada delante del arca del pacto, y si la sangre era aceptada, si el sacrificio era aceptado, significaba entonces que Dios renovaba su favor, Dios renovaba su pacto, su misericordia con Israel 1 año más. Estuve leyendo, hermano, algunos
algunos escritos por ahí y dicen algunos escritores que sí sucedía el hecho de que sumos sacerdotes cayeran y perecieran, cayeran muertos delante de la presencia del Señor, que ciertamente no era algo tan común, pero que de acuerdo a la tradición oral, ya yo le hablé de qué es eso en meses anteriores, de acuerdo a la tradición oral hebrea, sí se cuenta, sí se habla de sumos sacerdotes que hayan muerto, que hayan perecido delante de la presencia del Señor. Entonces este era el clímax del sumo sacerdote y era el día más importante. Ahora lea por favor ese encabezado conmigo fuerte. Dice: Jesús, sumo sacerdote por juramento de Dios Padre. Dígalo fuerte, mi amado. Jesús, sumo sacerdote por juramento de Dios Padre. Amén. Leemos, dice: así también Cristo no se glorificó a sí mismo para ser hecho sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo. Repita eso: lo glorificó el que le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora diga otra vez conmigo: Jesús fue constituido sumo sacerdote por juramento de Dios el Padre. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, lea conmigo este otro versículo. Hebreos 5, 9 y 10 dice: y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue proclamado por Dios. Diga: fue proclamado por Dios. ¿Qué cosa fue proclamado, hermanos? Sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hermanos, Cristo no se glorificó a sí mismo. Cristo no se nombró a sí mismo. Cristo no se estableció sumo sacerdote eterno, sumo sacerdote para siempre, sino que el Padre, al ver su obediencia, el Padre, al ver su sacrificio, su negación, también su perfección, el cumplimiento de todas las cosas, porque no bastaba con las ganas, había que hacerlo bien. Había que cumplir toda justicia. El Padre, al ver esto, juró por sí mismo y lo estableció sumo sacerdote. Dice: y fue proclamado por Dios. Por eso aquí mismo en Hebreos hay un verso, y note que está hablando del sumo sacerdocio, en donde dice: y nadie toma para sí esta honra, sino solo aquel que es puesto por Dios. Yo he mencionado, hermanos, que las escuelas, los institutos, las instituciones cristianas, las instituciones humanas deben de encargarse de preparar, deben de encargarse de equipar, deben de encargarse de instruir a los obreros, de darle las armas para el ministerio, el conocimiento para el ministerio, pero no pueden establecer. Solo el cielo establece. Por lo menos hablando, hermano, de los ministerios primarios, la Biblia es muy clara en donde dice que nadie debe de tomar para sí esta honra. Por eso, hermano, aunque suene un poquito crudo, un poquito duro, muchas veces hay personas que no cuentan con el respaldo de Dios porque no han sido nombradas por el Señor, porque el cielo es quien nombra y quien establece, así como Jesús fue establecido sumo sacerdote por juramento de Dios Padre. Leemos el siguiente, dice: la ley constituye como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento, ¿qué fue lo que hizo el Padre, hermanos? Un juramento. La palabra del juramento posterior a la ley. ¿Cuándo hizo el Padre este juramento? Después de la ley, hermano. Después de la ley. ¿Quiere saber específicamente cuándo?
¿Quiere saber específicamente cuándo? Cuando el Señor entró en el tabernáculo no hecho de manos, sino el verdadero, en el cielo. Cuando Él entró y presentó la ofrenda perfecta, el sacrificio perfecto, en ese momento el Padre juró. La palabra del juramento posterior a la ley constituyó al Hijo hecho perfecto para siempre. Fue la palabra del Padre o el juramento del Padre el que constituyó al Hijo sumo sacerdote. Así que por favor diga conmigo: Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿Usted lo cree así, hermano? Amén. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Jesús, sumo sacerdote, misericordioso y compasivo. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. ¿Qué cosa es Jesús, hermanos? Es un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. El sumo sacerdote que el Padre nos ha constituido es un sacerdote misericordioso, es un sacerdote compasivo, es un sacerdote que entiende y que tiene misericordia de nuestras debilidades y que cubre nuestros pecados, porque Él se identifica con nosotros, porque Él padeció siendo tentado en todo. Déjeme recordarle algo que le he dicho en el pasado, hermano. Dice la Biblia ahí que Él padeció siendo tentado en todo. Jesucristo no enfrentaba las tentaciones como Dios omnipotente, todopoderoso, inmovible, que no le hacían nada las tentaciones. Como hombre, como estaba en carne, Él fue tentado. Sentía inclinación a lo malo, al pecado, a mentir, a robar, a pagar con la misma moneda, a devolver mal por mal, etcétera, etcétera. Él fue tentado y cuando fue tentado padeció. O sea, tuvo que sujetar su carne, tuvo que frenar su humanidad y vivir en el espíritu, porque era Dios, pero era hombre. Y Él padeció, y por eso que padeció, Él es para con nosotros misericordioso y compasivo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso, hermano? Él tiene misericordia de nosotros. Amén. El sumo sacerdote perfecto que entró al lugar santísimo con su propia sangre. Amados, ¿a qué lugar santísimo entró Jesús? ¿Estamos aquí, hermanos? ¿A qué lugar santísimo entró Jesús? Al del cielo, al de arriba. Dice, lea conmigo: tampoco entró para ofrecerse muchas veces, como entra cada año el sumo sacerdote en el lugar santísimo con sangre ajena. Pero Él se ha presentado una vez para siempre en la consumación de los siglos para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Cristo no entró con sangre ajena. Cristo entró con su propia sangre. Cristo presentó el sacrificio de sí mismo. Los sacerdotes humanos ciertamente se preparaban y ciertamente entraban al lugar santo, pero lo hacían con la sangre de una víctima. Lo hacían con la sangre o con el sacrificio de un segundo, de un animal que era sacrificado para poder usar esa sangre. Jesucristo fue el sumo sacerdote que entró al lugar santísimo, verdadero del cielo, y entró con su propia sangre para presentarla delante de Dios en el lugar santísimo. Sangre
propia fue la que ofreció el Señor Jesús. Él es el sacerdote perfecto. Leemos, dice: entró una vez para siempre en el lugar santísimo, logrando así eterna redención. Ya no mediante sangre de machos cabríos ni de becerros, sino mediante su propia sangre. Amén. Lea fuerte conmigo: no puedes ser tu propio sacerdote. Dígalo, por favor. No me verá hombre y vivirá. Eso lo dijo el Señor. No hay justicia humana que sea suficiente. No hay hombre que pueda por sí mismo acercarse a Dios sin ser castigado y morir delante de su santa presencia. Solo por Jesús nuestro sacerdote. Solo por Jesús nuestro sacerdote. Es arrogante creer que puedes llegar ante la santidad y el trono de Dios por ti mismo. Esto solo es posible por medio de Jesús, nuestro sumo sacerdote. Hermanos, aunque el velo ha sido abierto, aunque el velo ha sido roto, nunca podemos olvidar que el único camino que existe para llegar al trono de la majestad, el trono de Dios, es el camino de Cristo, a través de nuestro sumo sacerdote llamado Jesús. Ninguna persona podrá llegar a Dios si no lo hace a través del sacerdocio y de la persona de Jesucristo. ¿Por qué es importante esto? Porque aunque no queremos ni hacer sentir mal, ni señalar otras personas, otras creencias, pero es una verdad bíblica. No es ni por santos, ni por vírgenes, ni por imágenes, ni por religiones falsas, ni por Buda, ni por Mahoma, ni por Gandhi, ni por el hinduismo, ni por ninguna otra cosa. El único camino a Dios, no todos los caminos llevan a Roma, por lo menos no en esto. No todos los caminos llevan a Roma. El único camino que lleva a la presencia de Dios es el camino de Jesucristo. Es yendo a Dios a través de nuestro sumo sacerdote, quien es Jesús. Oiga, esto es tremendo, hermano. Juzgados por tratar de llegar por sí mismos delante de Dios. Juzgados. Coré y sus hijos, Números 16, ahí están las citas bíblicas, usted podrá buscar en casa todas estas cosas. Coré y sus hijos trataron de ofrecer ofrendas delante de Dios, trataron de presentar fuego extraño y fueron consumidos por la santidad del Señor. No se les perdonó que eran sacerdotes, no se les perdonó que eran levitas, no se les perdonó que eran israelitas. Trataron de acercarse estando en la sombra de las cosas. Estando en la sombra de las cosas. Trataron de acercarse y perecieron por su osadía. El rey Usías, Segunda de Crónicas 26:16. Usted se acuerda de ese rey que en un arrebato de locura agarró el efod, agarró los instrumentos sacerdotales y entró al lugar santísimo. Y cuando lo vieron los sacerdotes, corrieron atrás de él. Si no me equivoco, si no me falla la memoria, 52 sacerdotes, si no me equivoco, corrieron atrás de él y le dijeron: oh rey Usías, no te corresponde a ti. No te corresponde a ti ofrecer los sacrificios delante del Señor. Y este rey, ¿cómo fue juzgado? ¿Cómo? Con lepra. Con lepra. Dios lo castigó enviándole lepra, que parece ser que inició en su frente, inició en su cara, pero por la Biblia sabemos que se pasó a todo su cuerpo, porque la Biblia dice que él murió como leproso, apartado en una casa especial en donde él estaba. Entonces,
otro que fue juzgado por acercarse ilícitamente ante el lugar santísimo. El rey Saúl, hermano, usted sabe que el rey Saúl, en su desesperación, cuando él estaba al borde de la guerra, los filisteos estaban en orden de batalla y él estaba desesperado porque no encontraba respuesta de Dios. Y buscaba cómo Samuel no llegaba, el profeta Samuel no llegaba y Saúl no sabía qué hacer. Y entonces dice: y me esforcé, así dijo él, me esforcé y tomé el efod y ofrecí sacrificios a Jehová. Y el profeta lo reprende y le dice: locamente has hecho esto, o neciamente has hecho esto, porque Dios ha arrancado el reino de delante de ti. Estas personas trataron de llegar ilícitamente delante del trono de Dios y fueron juzgados por ello. Ahora, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Repita por favor: Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Ahora, esto es lo que le quiero dejar. Jesucristo nos ha constituido a nosotros sacerdotes. Amado, esta es una verdad que usted tiene que entender y que usted tiene que recibir y que usted tiene que vivir bajo esta verdad. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, pero Jesucristo nos ha constituido a nosotros. Diga: Jesucristo me ha constituido sacerdote. El Señor nos ha hecho a nosotros sacerdotes. Y vamos a verlo en la palabra del Señor. Leemos: y vosotros seréis llamados, ¿qué cosa seremos llamados? Sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Isaías 61:6. Leemos: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. El 10 dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Qué cosa nos ha hecho el Señor, hermano? Reyes y sacerdotes. El Señor, la obra de Cristo nos ha hecho a nosotros sacerdotes. Usted lo entienda o no, lo reciba o no, lo quiera o no, si usted es de Cristo, usted ha sido constituido sacerdote. Nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Dice, leemos: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué cosa nos ha hecho el Señor, hermanos? Ve que no es un versículo aislado. Ve que no es una doctrina sacada de una única mención. Hay base sólida, hay base bíblica para afirmar esto. Los de Cristo somos un pueblo de sacerdotes. El Señor nos ha constituido, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Uno más, leemos, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Diga: real sacerdocio. ¿Qué cosa eres tú, hermano? Real sacerdocio. ¿Qué cosa soy yo? Real sacerdocio. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor nos ha constituido sacerdotes y el Señor nos ha constituido una nación santa, una nación apartada,
Yo no sé cuántos de ustedes estuvieron el domingo en la conclusión del campamento juvenil, pero hablábamos un poquito de eso, lo que implica la santificación, lo que implica el llamado de Dios, que Dios nos ha llamado a apartarnos, a consagrarnos, nos ha hecho sacerdotes y nos ha hecho una nación santa también. Así que diga conmigo, yo soy un sacerdote. Uno más, leemos, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él por los 1000 años. ¿Qué cosa seremos, hermano? Serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él por 1000 años. Ok, una vez más diga, yo soy un sacerdote. Amén. Cristo te ha constituido sacerdote para 3 propósitos. Diga conmigo 3 propósitos. Diga una vez más 3 propósitos. Cristo nos ha constituido sacerdotes para 3 propósitos. Número 1, para tener acceso, comunión con Él. Número 2, para ofrecer sacrificios espirituales agradables. Y número 3, para reinar con Él. Dígalo conmigo. El primero, para tener acceso, comunión con Él. Número 2, para ofrecer sacrificios espirituales agradables. Número 3, para reinar con Él. Tú has sido constituido sacerdote para estas 3 cosas, para estos 3 propósitos. Si tú no estás cumpliendo estos 3 propósitos, entonces no has entendido que Dios te ha constituido un sacerdote. Fuerte, diga conmigo, primer propósito: tener entrada, acceso, comunión con Él. ¿Qué cosa es lo número 1 que Dios quiere, hermanos? Que tengamos entrada a Él, que tengamos acceso a Él. Leemos los versículos. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos. Otra vez repita, acerquémonos. Otra vez, acerquémonos. ¿Qué quiere Dios, hermanos? Que nos acerquemos. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Que nos acerquemos. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. ¿Cuál es el primer propósito que estamos hablando? Acceso, entrada, comunión. Leemos Mateo 27:51, dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué pasó, hermano, con el velo que cubría el lugar santísimo? Fue abierto, fue rasgado en 2, lo cual nos habla y nos enseña que el camino al lugar santísimo ha sido abierto. ¿Cuántos creen eso? El camino a Dios ha sido abierto. Efesios 2:18 dice, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. ¿Qué cosa tenemos por medio de Él? Nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Entonces, ¿cuál es el primer propósito por el cual Cristo nos constituyó sacerdotes? Para tener acceso, para tener entrada, para tener comunión con Él. El Señor no te llamó, hermano, solamente a ser cristiano. El Señor no te llamó solamente a llamarte cristiano. El Señor te llamó a estar con Él. El Señor te llamó a tener intimidad con Él. Acerquémonos confiadamente. Acerquémonos confiadamente. No solo sacerdote. Oiga esto, hermano.
El Señor no solo te nombró sacerdote, sino sumo sacerdote. Yo creo que muchos no creen eso. Medítelo unos segundos, porque aquí están las bases bíblicas para esto. Jesucristo es el mayor de los sumos sacerdotes, pero Él te constituyó a ti también y a mí también sumo. Oiga, sumo sacerdote. Dice Hebreos 10, 19 al 23. Así que, hermanos, teniendo plena confianza para entrar, ¿dónde? Para entrar, ¿dónde, mis amados? ¿A dónde puedes entrar? Como que no les cae el 20 a algunos, ¿verdad? Yo no sé si están cansados de tanto cantar, hermano, o no sé si están pensando en la comida, pero ¿estás entendiendo lo que estamos viendo? ¿A dónde puedes entrar, hermano? ¿Entiendes tú que ese lugar no era visitado por ninguna persona del planeta Tierra, con excepción de los sumos sacerdotes? Cristo te ha constituido a ti y a mí sumo sacerdote, y nosotros podemos con plena confianza entrar al lugar santísimo. Dice, por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo. Verso 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua. Retengamos firme la confianza de la esperanza sin vacilación, porque fiel es el que lo ha prometido. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Oiga, hermano, yo no sé, mire, yo no sé si a usted no le parece maravilloso. No sé si a usted no le parece maravilloso. Pero desde el lugar en donde usted se encuentre en la faz de la tierra, en su casa, en el trabajo, en su cama, yo no sé si a usted no le parece maravilloso, hermano, el vehículo, el transporte, el sistema de la oración. Porque en el momento en el que usted cierra sus ojos, acerquémonos con corazón sincero. En el momento en el que usted cierra sus ojos, dice, en plena certidumbre de fe, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Cuando usted, sentado, parado, arrodillado, pero cierra sus ojos, ora con sinceridad de corazón, ora en plena certidumbre de fe, no se maravilla que usted espiritualmente está llegando hasta el mismísimo lugar santísimo en donde Dios habita, hermano. ¿Ha entendido usted eso? ¿Lo ha comprendido de esa manera? Así que, hermanos, teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo, menospreciamos la oración, hermano, porque nuestros ojos no ven físicamente. Menospreciamos la oración, pero la Biblia dice que aquel que se acerca con confianza, aquel que se acerca con un corazón sincero, aquel que se acerca en plena certidumbre de fe, está entrando al lugar santísimo por ese camino que Cristo ya abrió. Amado, ¿cuánto pagaría usted para entrar en el lugar santísimo? En Israel hay una réplica de todo el tabernáculo de reunión, vieja y fea. Y millones de personas de todo el mundo viajan a ese lugar para conocer Tierra Santa, pero también para conocer esa réplica del tabernáculo de reunión. Y pagan
Y algunos viajan desde México, desde Argentina, de todas las naciones, horas de vuelo, miles de dólares invertidos para ver la sombra, la figura del lugar santísimo. Y tú en Cristo tienes acceso con confianza en cualquier momento al lugar santísimo, al lugar donde Dios habita, hermano. Tú no necesitas pagar, tú no necesitas viajar, tú no necesitas volar, necesitas fe, necesitas corazón sincero, necesitas creer que el que te prometió que llegas delante de su trono es verdadero y fiel. Y tú llegas delante de su presencia. Retengamos firme la confesión de nuestra esperanza, sin vacilación. Cristo te ha abierto camino al mismísimo trono del Dios que nunca nadie ha visto. Oh, hermano. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Primera de Juan 4:12 que dice: nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Hermano, tú llegas al lugar en fe, tú llegas al trono de ese Dios que nunca nadie ha visto. No lo han visto ángeles, no lo han visto querubines, no lo han visto serafines, no lo han visto ni lo creado, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho. No lo han visto las creaciones anteriores, no lo han visto nadie que haya sido hecho en ningún siglo, por los siglos de los siglos. A Dios nadie le vio jamás, pero tú entras por Cristo a ese lugar. Tú llegas a ese trono por Cristo, hermano. Tú llegas a ese trono del Dios invisible, del Dios del universo. Tú tienes acceso. Tú tienes puerta libre. Yo creo que si yo les dijera, Cristo les va a dar $10,000, brincaran todos y gritaran, hermanos, y dijeran: gloria a Dios, aleluya. Segundo propósito. ¿Cuál es el segundo propósito, hermano? Ofrecer sacrificios espirituales agradables a Él. ¿Por qué razón Jesucristo te constituyó sacerdote, hermano? Para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Él. ¿Para qué te constituyeron sacerdote? ¿Para qué te constituyeron sacerdote? Para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Él. Leemos Primera de Pedro 2:5. También ustedes sean edificados como piedras vivas en casa espiritual, ¿para hacer qué? Un sacerdocio santo, a fin. Vamos, lea, hermano, lea. A fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Claro, como se trata de dar, porque, Señor, dame, Señor, bendice, Señor, prospérame, Señor, sáname, Señor, dame una mujer, dame un carro, dame ropa, dame esto, dame el otro. Pero Dios o Cristo te ha constituido sacerdote para que tú le des al Padre. Voltea con el hermano que está al lado y dile: tú tienes que darle al Padre. No les gusta eso, ¿verdad, hermano? Dios mío. ¿Para qué te constituyeron? ¿Para qué te nombraron sacerdote, hermano? A fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. Es que no podían acercarse sirios, ni filisteos, ni eteos, ni regeseos. Tenía que ser no solo un israelita, tenía que ser un levita, pero no solo un levita, tenía que ser linaje de Aarón, sumo sacerdote, para poder entrar y ofrecer sacrificios agradables. Oiga, hermano, dice Romanos 15 del 15 al 16: esto hago
a causa de la gracia que me ha sido dada por Dios, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ejerciendo el servicio sagrado del Evangelio de Dios, y esto con el fin de que la ofrenda de los gentiles sea bien recibida, santificada por el Espíritu Santo. Pablo está diciendo: a mí me constituyeron apóstol a los gentiles. El llamado que Dios me hizo, entre otras cosas, es ser apóstol a los gentiles. Y yo hago esto, ejerzo el sacerdocio sagrado, para que mi ofrenda, hermano, ¿cuál era uno de los sacrificios agradables que el apóstol presentaba a Dios Padre? La ofrenda de los gentiles. Pablo iba y le predicaba a los gentiles. Pablo iba y ganaba a los gentiles y llevaba el evangelio de Cristo, y soportaba palo, y soportaba azote, y soportaba garrotazos, y soportaba hambre, y soportaba látigos, y soportaba vituperios, y soportaba infamias, con el fin de que esos gentiles se salvaran y fueran, hermanos, su ofrenda agradable a Dios Padre, santificada por el Espíritu Santo. Amado, te voy a decir algo. Tú estás llamado, yo estoy llamado como sacerdote nombrado por Cristo a agradar a Dios, a presentar sacrificios espirituales a Dios. Tú estás llamado a ofrendar a Dios, no solo económicamente, tu ofrenda de obediencia, tu ofrenda de pasión, tu ofrenda de servicio, tu ofrenda, todo lo que puedas hacer para Dios es tu ofrenda agradable a Dios. Para eso fuiste constituido sacerdote, para ofrecer sacrificios espirituales agradables al Señor. Ayúdenme, chicos. Ok, ahí estamos listos. Tercer propósito. ¿Cuál es el tercer propósito, hermanos? Este sí les gusta. Diga, vamos, diga fuerte, fuerte, diga reinar. Vamos, dile al que está a su lado, diga: yo soy un rey. Vamos, dígale, hermano. Este sí nos gusta, ¿no? Reinar con él. Dice Apocalipsis 1, 5 y 6. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo, y nos hizo reyes. ¿Qué nos hizo el Señor? Reyes, hermano. El Señor nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos. El siguiente dice: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios. ¿Qué nos ha hecho? ¿Qué nos ha hecho, hermano? Reyes y sacerdotes. Oiga, dígalo de más fuerte. Y reinaremos. ¿Dónde? 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 Ahora diga fuerte: reino milenial. Fuerte: reino milenial. Reinaremos sobre la tierra. El Señor nos ha constituido reyes. El Señor nos ha constituido reyes. Y ese reinado, amado, va a ser literal. Ese reinado va a ser físico. Ese reinado va a ser verdadero, no es espiritual. Hoy
en el Espíritu, hoy bajo o sobre las fuerzas de las tinieblas, por la autoridad de Cristo, reinamos en las atmósferas espirituales. Estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Hoy nuestro reinado es espiritual, pero cuando el Señor se manifieste, nuestro reinado será literal, será físico, hermano. Por eso la Biblia dice: algunos recibirán la capacidad de reinar. Reinaremos sobre la tierra. El tercer propósito por el cual el Señor te constituyó sacerdote es para reinar con Él. Dice, leemos bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. ¿Y qué dice? Y reinarán con Él por los 1000 años. Hermano, no vale la pena. ¿Cuánto vivirás, hermano? ¿Cuánto viviré yo? ¿80 años? ¿90? ¿75? ¿70? ¿60? No vale la pena, hermano, 70, 80, 90 años de devoción y entrega a Dios por un sacerdocio y una cercanía de 1000 años. Será muy cara una semilla de dedicación de 70 años para que te entreguen como principio, porque esto es solo el principio, para que te entreguen un sacerdocio y un reinado de 1000 años. Fuera de broma, hermano, medita. ¿Será mucho una ofrenda de 70, 80 años? ¿Será mucho una semilla de 70, 80 años para lo que el Señor te va a constituir? Para lo que el Señor te va a entregar, para aquellos que sean fieles, para aquellos que le sirvan de todo corazón. Gloria a Dios. Por esa razón, nosotros necesitamos entender que somos sacerdotes. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del tabernáculo de reunión, hermano, ya hablamos de la puerta llamada el camino. Hablamos del altar delante del cual todos tenían que pasar, judíos y no judíos, hebreos y no hebreos. Tenían que pasar y tener ese encuentro ahí con la cruz de Cristo, que es lo que representa el altar, y ofrecer algo. Y entonces tenían, por lo menos los gentiles, libertad de estar en el atrio. Pero todo lo demás, hermano, de allí en adelante, todo lo demás era uso exclusivo de los sacerdotes. Cuando el lavacro, que era el siguiente artículo, la fuente de bronce, era para los sacerdotes. El Mishkan, la tienda, era para los sacerdotes. La participación de la menorá, la participación de la mesa, de los panes de la proposición, la participación y la administración del altar del incienso era solo para los sacerdotes. Y mucho más aún, la entrada al lugar santísimo solo para el sumo sacerdote. Es necesario que tú entiendas que tú eres sacerdote, y es necesario que tú entiendas que Cristo te ha constituido sumo sacerdote, para que entiendas que ese camino del santuario es para ti. Ese camino de esa enseñanza, esa maravilla, toda esa revelación que hay en el tabernáculo del Señor no es para hebreos, es para ti.
para los que hemos alcanzado la consumación de los tiempos y la gloria de Cristo. Es que yo no soy hebreo, yo no soy judío, yo no soy sacerdote, yo ni levita soy, yo soy una persona común y corriente. Yo soy un mexicano, yo soy un guatemalteco, pero si eres de Cristo, eres rey, eres sacerdote. Y el deseo de Dios es que camines a través de ese Mishkan para que llegues, para que te acerques con confianza, correctamente, pero con confianza al lugar santísimo, al trono de la gracia. Por lo tanto, entiende, y finalizo con esto, entiende que tú eres un sacerdote y que tú eres un sumo sacerdote. Póngase de pie. Oramos al Señor. Dios bendito, al que nos amó y nos libró de nuestros pecados y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Tú eres un real sacerdocio. Tú eres un real sacerdocio. Sacerdotes del Dios Altísimo seréis llamados. Ministros de nuestro Dios seréis llamados. Levanta tus manos un minuto y di: Señor, yo soy un sacerdote. Háblalo para que penetre en tu corazón. Háblalo para que se forme parte de tu identidad. Tu carne es de Centroamérica, de México, de Estados Unidos, pero tu espíritu ha sido constituido sacerdocio del Dios vivo. Háblalo, amado, para que se meta en tu ADN, para que se meta en tu mente, para que se meta en tu corazón. Yo soy un sacerdote. Dilo: yo soy un sacerdote de Cristo. Yo soy un sacerdote real. Yo he sido apartado de todas las tribus de la tierra para acercarme al Dios viviente. Yo he sido escogido por el Señor para tener acceso al lugar santísimo. Yo no soy cualquier cosa. Yo soy un sacerdote de Dios. Yo soy un sacerdote de Dios. Yo soy un sumo sacerdote. Yo he sido escogido para cercanía. Yo he sido escogido para tener acceso. Yo he sido escogido para tener comunión. Yo he sido escogido para presentar sacrificios, ofrendas agradables a Dios. Yo he sido escogido para alabar al Dios del cielo, para alabar al Dios que nunca nadie ha visto. Yo he sido escogido para presentarle ofrendas agradables al Dios todopoderoso, que lo alaben, que lo glorifiquen. Y número 3, yo he sido escogido para reinar con Él. Yo he sido escogido para reinar con Él. Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, gobernará la tierra a través de mí. Dilo: a través de mí. Jesucristo gobernará la tierra a través de mí. El Rey de Reyes. Él será el Rey entre los reyes, que somos nosotros, amado. Esos reyes somos nosotros, amado. Bendito sea el Señor para siempre. Gracias te damos, Jesús, por tu palabra, Señor. Amén.